El misterio de Black Jean por Julian Kelman. Título original: The Mystery of Black Jean Weird Tales, volumen 1, número 1, marzo de 1923. El siguiente relato describe escenas de maltrato animal que podrían ser consideradas inapropiadas. Se agradece su discreción. Sí, señor. Ya que lo pregunta, ha habido muchas conjeturas sobre dónde desapareció finalmente Black Jean. Era un franco-canadiense y un hombre desgarbado, 6 pies y 5 pulgadas descalzo, sus ojos eran pequeños, juntos y negros, llevaba un bigote largo y delgado que caía, y era tan peludo como sus dos osos. Supongo que simplemente se vino hacia el norte, buscando ganarse la vida como podía, luchando con los osos y haciéndolos luchar entre sí. Yo estaba en el Hotel King William, y muchas veces vi a Black Jean beber whisky por tazas y dárselo a los osos. Sí, era interesante, especialmente para nosotros, los muchachos. Por la época en que el franco-canadiense y sus animales amaestrados empezaban a ser cosa vieja, llegó, con el debido respeto, un yanqui, que dijo que levantaría un molino de viento en Morgan's Cove si podía conseguir cal viva para hacer el mortero. Black Jean dijo que sabía cómo hacer cal y que, si le daban tiempo, construiría un horno. Así que el franco-canadiense se puso manos a la obra y levantó ese horno de cal que ve usted allí. Yo era un chiquillo entonces, y sé cómo Black Jean, poco después, construyó su cabaña. Solía esconderme y observarlo a él y a sus osos. Trabajaban como hombres juntos, con una mujer fea que se les había unido. Levantaron la cabaña, siendo los osos quienes hacían la mayor parte del trabajo pesado. El lugar que eligió para la cabaña, por allá donde está ese grupo de árboles. No, no por ahí, más a la derecha, a media milla más o menos, ese lugar se llama Split Hill, porque hay una profunda grieta en la roca causada por algún terremoto. El franco-canadiense construyó su cabaña sobre la grieta, y como la mujer discutía con él acerca de que los osos durmieran en la cabaña, hizo una trampilla en el suelo del edificio y colocó un tronco pequeño atravesado, para que el oso pudiera subir y bajar desde su guarida de abajo. El horno, puede verlo usted mismo, es un horno de pozo, llamado así porque está en el costado de una colina y la piedra caliza se alimenta desde arriba y el combustible desde abajo. Funciona como una gran chimenea, y cuando Black Jean encendía el fuego y lo hacía arder bien, rugía a través de la piedra y la cocía. Podías ver el resplandor a una milla de distancia. Un día, Black Jean llegó al King William buscando al yanqui. Parece que aquel individuo no había pagado por su cal. Cuando Black Jean no lo encontró en la taberna, se dirigió a la ensenada. Nunca supe quién golpeó primero, pero dicen que el yanqui llamó a Black Jean maldito tragador de ranas y hubo una pelea, y esa tarde el franco-canadiense volvió a la taberna con sus osos y los tres se emborracharon. Black Jean solía mantenerle un bozal al mayor de los osos, pero inclinándole la cabeza podía verterle whisky por la garganta. Se pusieron bastante borrachos, y entonces alguien retó a Black Jean a luchar con el oso amordazado. Había un gran árbol frente a la taberna, y cerca una bomba de agua gastada con una gran manija de hierro. Black Jean y el oso se enfrentaron bajo el árbol, ambos forcejeando, abrazándose y maldiciendo hasta quedar sin aliento. Ese día el gran oso estaba más agresivo de lo habitual, y Black Jean perdió la calma. Solía, cuando se veía en apuros, darle una patada en el estómago al oso, y esta vez empezó a usar los pies. De repente, escuchamos un desgarrón de ropa. El oso había desenvainado sus garras, eran afiladas como cuchillas y destrozaron la ropa de Black Jean, haciéndolo sangrar. Black Jean se soltó, con los ojos centelleantes y los dientes apretados. Como un rayo, agarró su daga y saltó sobre la bestia, clavándole el cuchillo en el ojo y dando un giro rápido. El globo ocular salió y quedó colgando por jirones junto a la mandíbula del oso. Nunca podré olvidar el alarido, casi humano, que lanzó el oso, ni como mi padre me levantó y corrió conmigo detrás del árbol cuando el oso se abalanzó sobre Black Jean. Pero el animal estaba casi ciego, y Black Jean tuvo tiempo de arrancar la manija de hierro de la bomba, y entonces, usándola como si no pesara más que un pensamiento, golpeó al oso en la cabeza. Lo dejó inconsciente. Entonces mi padre dijo, ese oso te matará algún día, Jan. Black Jean volvió a colocar la manija de hierro en su sitio.
Vagos, ¿en verdad lo cree? Se burló. Quizá yo le mate a ella, ¿eh? Nuestra casa estaba junto al terreno donde vivía Black Jean, y fue solo a la mañana siguiente cuando escuchamos un fuerte griterío en Split Hill. Yo era un chiquillo, pero ágil, y cuando llegué a la cabaña de Black Jean me adelanté a mi padre. Vi al franco-canadiense apoyado en un tocón, completamente solo, con la sangre corriendo por su rostro. «Por Dios, monsieur», exclamó cuando mi padre llegó. Ella me arrancó el ojo. Mi padre pensó que se refería a la mujer. «¿Quién lo hizo?», preguntó. «Ese maldito oso», dijo Black Jean. Solo se acercó y metió sus patas en mi ojo. Mi padre lo sostuvo y lo ayudó a entrar en la cabaña. «¿Cuál oso fue?», preguntó. Black Jean se desplomó sin responder. Había perdido el conocimiento. Ayudé a mi padre a llevarlo dentro de la casa, era más de lo que un hombre podía cargar, y justo cuando entrábamos se oyó un gruñido y un bufido, y el gran oso amordazado se deslizó por el tronco hacia su guarida. Bueno, buscamos por todas partes a la mujer, esperando que nos ayudara, pero no pudimos encontrarla, lo que fue la primera señal de que había dejado a Black Jean. Al franco-canadiense le tomó 2 o 3 meses sanar el ojo, y entonces vino a nuestra casa para conseguir algo que ponerse sobre la cuenca vacía. Así que mi padre martilló una pieza circular de cobre, aproximadamente el doble del tamaño de $1 de plata, y perforó un agujero en lados opuestos para pasar una correa de cuero que lo mantuviera en su lugar. Black Jean siempre lo usó desde entonces. Parecía orgulloso de esa pieza de cobre, pues solía mantenerla pulida y brillante hasta que resplandecía en un día soleado como un pedazo de fuego. Ese otoño, los colonos abrieron la primera escuela en el distrito e importaron una maestra desde los estados. Debo hablarle de esa maestra. Era una cosita delgada, tan pequeña que uno pensaría que el viento se la llevaría. Algunos decían que era bonita y otros que no. Yo habría dicho que era bonita si no hubiera sido por sus ojos tan negros. Por aquí no se ven muchos ojos negros, tal vez marrones, azules o grises, pero no negros. De hecho, había solo 2 personas en esta región con esos ojos negros, Black Jean y la pequeña maestra. Pues bien, ella llegó. Y no había pasado un mes antes de que se notara que Black Jean venía al pueblo con más frecuencia. Y, lo que, es más, se acercaba a la escuela y se quedaba esperando allí con sus osos. Esto continuó. Dicen que al principio ella no le prestaba atención, pero no puedo asegurarlo porque yo era demasiado joven. Con el tiempo hubo rumores y me llegaron, entonces observé. Y recuerdo una tarde, después de que la maestra nos dejó salir, todos fuimos hacia donde estaban los osos. La maestra lo siguió. Black Jean sonreía mostrando sus dientes blancos. «Hermosa dama», dijo, «ojos tan negros como el lomo de un insecto acuático». La maestra sonrió y dijo algo que no pude entender. Debió ser francés. Nunca había visto a un francés cerca de mujeres antes, y los modales de Black Jean eran nuevos para mí. Allí estaba, un hombre desgarbado, inclinándose y haciendo reverencias, con la gorra en la mano. Nosotros, los muchachos, nos reímos de eso, de que sostuviera la gorra en la mano. En resumen, el franco-canadiense estaba cortejando a la maestra. Y todos hablaban de ello, por supuesto, decían que era una vergüenza, que si ella no tenía suficiente sentido para ver qué clase de hombre era, alguien debería decírselo. A menudo me he preguntado desde entonces qué habría pasado si alguien hubiera ido a decirle a esa mujer cosas sobre Black Jean. Yo sé que nunca me atreví, porque, sin saber por qué, le tenía miedo. Supongo que tal vez por eso los demás tampoco lo hicieron. No había duda de que ella alentaba a Black Jean. No parecía oponerse en lo más mínimo a sus atenciones, y aún puedo verla, pequeña y bonita, con un vestido blanco, y Black Jean allí, sucio, erguido, dominando con su altura, junto a sus osos. Black Jean seguía viniendo y la gente seguía hablando, y finalmente alguien dijo que ella había estado en Split Hill. Y un día empecé a entenderlo también. Fue cuando estaba castigando a unos alumnos. 3 de ellos estaban alineados frente a ella, y comenzó a golpear las manos extendidas con una regla gruesa.
Justo delante de donde yo estaba sentado estaba Van Anger. Era el más pequeño del grupo y temblaba como una hoja. El primer golpe debió dejarle una marca en las manos, porque gimió. Ella lo golpeó de nuevo, y él cerró los dedos. Entonces ella agarró la navaja con la que él había estado tallando en su pupitre y le forzó los dedos hasta que brotó sangre. Desde donde estaba sentado, vi su rostro mientras lo hacía. Tenía la expresión de una diableza. No le dije nada a mi familia sobre eso, pero no me sorprendió cuando llegó la noticia, la semana siguiente, de que íbamos a tener una nueva maestra. La pequeña se había ido a vivir con Black Jean. Bueno, hubo más comentarios, hablaron de echarlos del distrito sobre los rieles. Pero no se hizo nada, y una noche, un mes después, llamaron a nuestra puerta y el franco-canadiense entró tambaleándose. Llevaba a la maestra en brazos. ¿Qué ha pasado?, preguntó mi padre. Ese maldito osito, gruñó Black Jean. Intentó matar a Madame. La acostó en la cama. Parecía bastante maltratada, y mandamos llamar al médico. Madre solo permitió que se quedara en la casa esa noche, escandalizada por la forma en que vivía con el franco-canadiense. Resultó que no estaba muy herida, y mi padre siguió intentando averiguar qué había sucedido. Pero no pudo. Yo lo sabía, sin embargo. La mayor parte del tiempo, cuando no estaba en la escuela o haciendo recados para la familia, lo pasaba observando a esa pareja, y solo esa tarde la había visto clavar un atizador caliente en el costado del oso más pequeño y enredarlo en su pelaje hasta que chilló. Y el oso debió esperar su momento y atacarla. Esas bestias eran como la gente. A la mañana siguiente, Black Jean vino a buscar a su mujer, y yo me escabullí y lo seguí. Sabía que habría más, y tenía razón. Los dos entraron en la cabaña, y pronto escuché un alboroto y salió Black Jean con el oso más pequeño y detrás la mujer, que llevaba un látigo de cuero crudo. El franco-canadiense había colocado una cadena alrededor de cada pata delantera del animal, y tirando de él bajo un árbol, cerró el extremo libre de la cadena sobre una rama inclinada y levantó al oso del suelo. Luego enrolló el extremo de la cadena alrededor del tronco y se sentó. Así, el oso quedó colgado, con las patas suspendidas, retorciéndose e indefenso. Y allí, en ese día claro y soleado, la mujer empezó a azotar al oso con el látigo. Lo golpeó hasta que lloró como un niño. Black Jean observaba la escena y sonreía. «Va», gritó, cuando la mujer empezó a cansarse. «Ella cree que estás jugando. Golpea más fuerte, golpea los ojos». De nuevo la mujer arremetió y siguió hasta que el oso dejó de gemir, su cabeza cayó y su cuerpo quedó inerte. Me sentía enfermo ante el espectáculo, y me escabullí. Pero a la mañana siguiente, cuando volví a arrastrarme hasta allí, el oso seguía colgado. Estaba muerto. Esa mujer era una pareja digna para Black Jean. Lo mantenía trabajando sin descanso en el horno, casi cualquier noche se podía ver el reflejo del fuego, y era algo de contemplar a Black Jean cuando alimentaba las llamas, con la luz jugando sobre aquella pieza de cobre y haciéndola parecer un gran ojo rojo brillando en la oscuridad. Lo vi muchas veces, y se notaba que Black Jean ya no se emborrachaba y que no luchaba más con el oso tuerto. Tenía buenas razones para ello. Empecé a creer que Black Jean le tenía miedo a esa bestia. Pero lo hacía trabajar para él en el horno, usando el látigo, y era un animal curioso, gruñendo y bufando la mayor parte del tiempo, mientras arrastraba y levantaba grandes troncos y los llevaba al horno. Cuando Black Jean no estaba trabajando, estaba en la cabaña, donde seguía a la mujer como un perro. Ella podía hacer que hiciera cualquier cosa. Se estaba volviendo más delgada y arisca, y yo le tenía más miedo que nunca, incluso más que a Black Jean. Una vez me sorprendió espiándola desde mi escondite en un árbol. Ella había estado acariciando al oso tuerto, frotándole el hocico y dándole azúcar. Corrió a la casa y agarró un rifle y, amigos míos, bajé de ese árbol como un rayo. Cuando llegué al suelo, ella no dijo una palabra, solo dejó que sus ojos se posaran en los míos. Después de eso fui más cuidadoso. Entonces ocurrió algo. Estaba escardando maíz una tarde en un campo junto al camino cuando vi a una mujer que venía desde el pueblo. Era grande y desaliñada y llevaba un chal.
Sabía que se dirigía a la cabaña de Black Jean porque cruzó la cerca del lado de su terreno. Sin perderla de vista, la seguí por mi lado y crucé cuando llegué a un lugar donde no podía verme. La seguí porque sabía que era la mujer que había llegado con Black Jean cuando él apareció por primera vez en el distrito. Caminó hasta la cabaña y me preguntaba a quién encontraría allí cuando salió Black Jean. «Sacre», exclamó, llevándose una mano al ojo. «Habla rápido». «¿Eres Marie?» «Sí», dijo la mujer. «He vuelto». Black Jean miró alrededor con temor. «¿Qué quieres?», preguntó. «Quiero saber quién te sacó el ojo», rió ella. Black Jean no rió. «Me robaste $100 y huiste», gruñó. «Vagos. Devuélveme ese dinero». «Tonto», dijo la mujer. «¿Crees que no sé de dónde sacaste ese dinero? Mataste». Un sonido de hojas agitadas en el bosque cercano la interrumpió. «SHHH», silbó Black Jean, con el rostro pálido. «Por el amor de Dios, no tan alto». Escuchó un momento, luego su expresión se volvió astuta. Mostró los dientes, se acercó a la mujer, le dijo algo y entró en la cabaña. Al instante supe que alguien más los había visto. Era nada menos que la pequeña ex maestra, y estaba huyendo. Me quedé quieto un momento, muerto de miedo. Luego me fui a casa. ¿Viste a la esposa de Black Jean?, preguntó mi madre. ¿Te refieres a la maestra?, dije. Sí, respondió mi madre. ¿Quién más? La vi, dije, hace un rato. Me refiero a ahora mismo, dijo mi madre, respirando rápido. Entró corriendo aquí, directamente en la casa, y antes de que pudiera detenerla, arrancó el rifle de tu padre de la pared y salió corriendo. No esperé a escuchar más. Me lancé por los campos hacia la cabaña de Black Jean. Antes de haber recorrido la mitad de la distancia, escuché disparos, y era el rifle de mi padre, conocía demasiado bien su sonido. Cuando llegué a mi escondite, todo estaba tranquilo en la cabaña de Black Jean. No vi nada moverse. Entonces pensé en mi madre y regresé a casa. Mi padre había ido a la ensenada esa mañana con una carga de trigo para el molino del Yankee y no debía volver hasta tarde. Así que mi madre y yo esperamos. Era casi la 1 de la madrugada cuando escuchamos el carro de mi padre y corrí afuera. «Hola, hijo», exclamó. «Estás despierto hasta tarde. Y aquí está tu madre también». Mi padre escuchó lo que le contamos sin decir una palabra. «Bueno», dijo, «cuando terminamos, no veo nada de qué preocuparnos. Black Jean puede cuidarse solo. Mira allí». Señalaba hacia el horno de cal. «Jean lo ha tenido cargado por una semana», dijo mi padre, esperando mejor clima. Más tarde, en la casa, mi padre dijo, «De todos modos, no es asunto nuestro». Y al poco añadió, como si estuviera preocupado, «pero voy a ir allí a buscar mi rifle». El domingo siguiente, 3 días después, mi padre y yo fuimos a la cabaña de Black Jean a buscar el rifle. La puerta de la cabaña se abrió, y salió la pequeña mujer. De alguna manera, se veía delgada y envejecida, y sus manos parecían garras. Pero sus ojos estaban brillantes y tan afilados como los dientes de una trampa para comadrejas. «Supongo», dijo, «tan fresca como un pepino y tan dulce como la miel, que han venido por el rifle». «Así es», respondió mi padre, con severidad. Ella se lo entregó. «Por favor, disculpe conmigo a su esposa», dijo, por la forma repentina en que lo tomé. Tenía prisa, vi un ciervo junto al pantano. ¿Lo cazó?, pregunté. «No», respondió ella, «fallé». Mi padre y yo nos disponíamos a marcharnos. Pero él se detuvo y preguntó, «¿Dónde está Black Jean esta mañana?». «¿Black Jean?», rió ella. «Oh, tiene otra novia. Se ha ido con ella». «Buen día», dijo mi padre. «Buen día», respondió ella. Y eso fue todo. Ni Black Jean ni la mujer grande y desaliñada volvieron a verse jamás, ni rastro de ellos. Pero hubo muchos comentarios.
Verá, no había ciervos en esta región desde hacía muchos años, y, además, simplemente no era posible que un personaje tan conocido como Black Jean desapareciera por completo sin dejar una sola pista. Finalmente, alguien presentó información en la sede del condado y vino un joven astuto. Interrogó a mi padre y a mi madre, me hizo contarle todo lo que sabía y lo anotó, luego trajo a un alguacil y fueron a arrestar a la pequeña mujer de ojos negros. No hubo problema. Dicen que solo sonrió y preguntó por qué la arrestaban, y le dijeron que por el asesinato de Black Jean. Ella no dijo nada al respecto, solo pidió que alguien alimentara al gran oso tuerto mientras estuviera encerrada. Entonces la gente empezó a llegar. Vinieron a caballo, a pie, en canoas, en carretas, sin importar cuán lejos vivieran, y trajeron su propia comida. Calculo que casi todas las almas del distrito se presentaron e hicieron de ello una especie de fiesta general, porque, ciertamente, a nadie le importaba Black Jean en sí. Se registró cada pulgada de tierra en los alrededores, revisaron toda la longitud de la grieta del terremoto, los claros y el bosque, buscando tierra removida. Pero no encontraron nada, nada. Ahora, caballeros, saben que no se puede condenar a alguien por asesinato sin pruebas positivas de que se cometió el crimen, el cadáver mismo. Ese era el caso aquí, y aquel joven astuto del condado tuvo que dejar libre a la pequeña mujer. Así que volvió a la cabaña, viviendo allí tan tranquila como se pueda imaginar y ocupándose de sus asuntos. Aquí tengo una pieza de bolsillo que he conservado por algún tiempo. Pueden ver que es de cobre. Es la pieza que mi padre hizo para que Black Jean cubriera su ojo malo. La encontré 2 años después de que la pequeña mujer muriera, casi 12 años después de la desaparición de Black Jean. Y la hallé entre las cenizas y piedras en el fondo del horno de cal que aún se mantiene allí, medio derrumbado. Mucha gente por aquí dice que eso no prueba que el cuerpo de Black Jean fuera quemado en el horno, cremado, supongo que así lo llamarían ustedes, citadinos. No pueden imaginar cómo diablos una mujer de apenas 40 kilos pudo arrastrar esos 2 cuerpos, después de dispararles con el rifle de mi padre, la distancia desde la cabaña hasta el horno, más de media milla. Señalan que el cuerpo de Black Jean debía pesar más de 90 kilos, sin mencionar que la otra mujer era grande y gorda. Pero me agotan. Es tan simple como la nariz en su cara, el gran oso tuerto hizo el trabajo por ella.